Un gobierno que no puede hablar del presente, que no puede hablar del futuro, solo puede hablar del pasado. Por eso es más importante que nunca que la oposición tenga una propuesta nítida sobre el futuro. Porque el plan del gobierno no funciona y no funcionará. Entonces lo único que les queda es hacerte creer que estabas peor antes. Y porque además en la política no existen los espacios vacíos y alguien siempre los termina ocupando. Entonces, si el gobierno no habla del futuro y la oposición no habla del futuro, va a venir otro a hablar del futuro. Y a lo mejor se te cuela en un balotaje y te complica los planes. Para terminar, hay algo que a esta altura del partido a mí por lo menos me queda bastante claro y le quiero preguntar ahora a Diego, a Mati, a Noé, a Mariano y a Ari qué piensan. Pero yo tengo bastante claro que un sector muy importante del Círculo Rojo a Milei ya le hizo la cruz, que no lo van a tirar por la ventana hasta que no sepan cuál es el plan B, porque por lo menos para ellos peor sería que gane el peronismo de nuevo o una versión del peronismo que deshaga mucho de lo que hizo este gobierno, pero que tampoco le van a bancar ni un segundo más que lo necesario, que en el momento en el que alguno de todos estos experimentos que estamos viendo casi a diario logre un poquitito de tracción, acelere un poquitito, no van a tener ningún tipo de contemplación con el staff actual. Y eso también le agrega una capa de inestabilidad enorme a todo, y la inestabilidad creo que es el factor que va a definir los meses que queda por delante. No se vienen los 18 meses mejores de la Argentina, como decía Toto, pero quizás se vengan 18 meses pero muy inestables, porque el programa no funciona y no funcionará, y sin embargo, quien todavía tiene la lapicera está decidido a acelerar sin ningún tipo de cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo vos coincidís con esta idea de un círculo rojo que lo sostiene porque todavía no encuentra plan B, pero que si encuentra uno no va a tener mucho cuidado en soltarle la mano? Y sí, están buscando hace rato, ¿no? Pero esta semana, para no ir muy atrás en el tiempo, me parece que las declaraciones de Roberto Urquía, de las que se habló bastante, son muy sintomáticas. Sin dudas. Por el personaje, ayer lo hablábamos con Mati, por un lado, y por otro lado por el sector al que pertenece, ¿no? Roberto Urquía es uno de los grandes pulpos del agronegocio, tiene una cerealera. Cuando uno habla de cerealeras, Cargill, Bunge, Dreyfus, Cofco y Aceitera General Dehesa, ¿no? De Roberto Urquía, alguien ligado al peronismo, que fue senador. En algún momento Cristina tenía una buena relación con él, compartieron el Senado. Después Urquía rompió con el kirchnerismo en 2008. Roberto Urquía tiene un tren propio, tiene puertos propios, tiene un tren que es el nuevo Central Argentino, y se lo acaba de prorrogar la concesión a fines de 2025 el gobierno. Sin embargo, dice lo que dice. Bueno, pues ya se la prorrogaron. Sí, también está esperando por el Belgrano Cargas, Eso ¿no? suena para el Belgrano Cargas. Exacto. Ahí hay también un consorcio de cerealeras, no sabemos si Urquía solo, si Urquía con el resto de las cerealeras de origen extranjero. Pero digo, que alguien que es un ganador de toda la vida, con todos los gobiernos, diga la gente no llega al 15, no es que no llega a fin de mes, no llega al 15, que está en el corazón del agronegocio, porque además vive en General Dehesa, es porque en Córdoba está pegando el ajuste, la apertura importadora, el cierre de fábricas como Metalfor, ¿no? La verdad que me parece muy, muy sintomático que hable así Roberto Urquía, que es alguien que no habla casi nunca, que cuando habla es porque quiere hablar, ¿no? Es una señal en sí mismo, como había pasado hace unos meses con Roca. Exacto. Sí, de hecho, una de las últimas apariciones así públicas de Roberto Urquía fue cuando Mauricio Macri también estaba en un momento en el que estas conversaciones se daban durante su gobierno. Hizo famoso la 125, ¿no? Sí. Que a él le tocaba ser senador y tenía un conflicto de interés. Claro, claro. En ese momento él rompe. Es alguien del peronismo en su momento ligado a De la Sota. Hoy hace rato me parece no está inscripto en ninguna corriente. Pero sí es un personaje central e incluso dice, entre los ganadores, el campo está entre los ganadores relativamente. ¿Por qué? ¿Porque él pierde? No, yo creo que porque ve que a su alrededor están perdiendo una fábrica como Metalfor, maquinaria agrícola, que es algo reconocido a nivel regional, Sí, claro. y que hoy está despidiendo gente o a punto de despedir. Bueno, y él es uno de los tipos que mejores salarios paga. Bueno, No creo que por gusto, sino también por acción del sindicato, ¿no? De Jofra.
pero el que le paga esos sueldos de básico 2.300.000, ¿es el básico? Ahora me voy a fijar andaba por ahí. el actualizado, pero sí, en realidad es ese. es un gremio que siempre está a la vanguardia, al menos nominalmente, y han logrado un piso de ingresos que después lo actualizan por inflación, y eso te da un diferencial respecto de todo el resto. Sí, sí. Es un tipo que Ahora, está pagando esos sueldos. está claro que el establishment en la Argentina, la oposición política, los mercados, todo el esquema de poder está viendo que Milei está débil y está actuando en consecuencia. Yo no lo daría por muerto a Milei. O sea, No, un no. presidente siempre tiene herramientas para intentar revertir la situación en este momento en la que está. A mí me llama la atención que sigue apostando por lo que parece ser para él la única carta que puede jugar su gobierno, que es la desinflación. Sigue apostando por eso. Bausili habló ayer o antes de ayer en un encuentro de Fiel, con mucha más franqueza que lo que dicen los funcionarios cuando en Twitter o cuando van a carajo, ¿no? O este tipo de cosas. Básicamente explicitando, no podemos hacer todo a la vez y estamos eligiendo seguir sosteniendo el dólar abajo para mantener la inflación en torno del 2, 1 y pico, que parece que va a dar ahora la de agosto 1 y pico. No sé si Milei podrá salir de su encerrona ideológica de acá el año que viene, pero que tiene herramientas para recuperarse. O sea, existen esas herramientas para un presidente. Te digo más. No sé si las va a poder usar. Te digo más, no solamente tiene herramientas para recuperarse, e incluso sin recuperarse en este escenario ultrapolarizado, hasta puede llegar a ganar un balotaje. Sería raro, pero puede llegar a pasar. Va a ser muy difícil para el Círculo Rojo, para quienes buscan reemplazarlo, correrlo. Porque la verdad es muy difícil convencer a un presidente de que se baje. Y sobre todo cuando no aparece ningún otro candidato potente que aparezca como un reemplazo natural. Entonces, así como hice un editorial diciendo, la verdad es que Milei, para muchos están buscándole un reemplazo, también hay que decir que al día de hoy el candidato más probable que represente a la derecha, si hay un solo candidato, es Milei. Sí, Todavía no hay ninguno que esté en pole position para reemplazarlo. De la misma forma que hay mucha gente en la oposición que quiere que el candidato no sea Kicillof. Y hoy en día lo más probable es que lo sea simplemente porque no están apareciendo retadores, porque no aparecen figuras con el peso específico para poder decir voy a una interna y se la gano, o Además, le doy la discusión que le tengo que dar. Si de algo sirven todavía los partidos políticos, Milei es un presidente que tiene un oficialismo. Sí. Tiene un partido que lo respalda, tiene un partido muy alineado, donde no hay voces disidentes. Se Así encargó que- además de armar una estructura para no tener que depender de ninguna alianza para inscribirse y esas cosas. Eso es Pero algo que Karina hizo. yo creo que hay otro actor que está entrando a jugar, que fue el que hizo sufrir, parir y escupir sangre a Mauricio Macri, que son los fondos de inversión de Wall Street, ¿no? En las últimas semanas aumentó 20% el riesgo país. Está en los niveles de mayo. Esto que vemos de la economía, ¿no? Como un serrucho, que un mes crece un poquito, al mes siguiente baja. Bueno, está pasando ahora con el riesgo país otra vez como el juego de la oca, vuelve a los niveles de mayo. Y esos son actores de mucho poder que pueden desestabilizar cualquier economía, Sí, claro. y más una economía como la Argentina, que están empezando a decir: así perdés. Yo hablaba las últimas horas con alguien de un banco de inversión que está en Wall Street y me decía, le están diciendo frená porque perdés las elecciones. Y ahí está lo que dice Noé, ¿puede cambiar el gobierno? Afuera están viendo que no va a cambiar. ¿Qué sería cambiar? Bueno, liberar un poco el dólar, dejar de jugar todo a esa estabilidad y que empiece a respirar un poco la economía en algunos sectores que se están muriendo hace rato, pero Milei parece que tiene una sola idea. Ahí no está claro si Milei y Caputo tienen alguna discusión, si Milei y Bausili tienen alguna discusión. Pero con esta paz de los cementerios así, lo que ven afuera es lo mismo que se ve acá. Las encuestas que muestran que Milei está cada vez más débil, como vos lo decías en la editorial, que va perdiendo, las empiezan a mirar afuera, y bueno, ahí está el riesgo país, 515 puntos, que para el gobierno es muy duro porque gobierna para ellos. Sí, Son Además, ellos es lo que están evidente, diciendo. O sea, esto que decía Noé, un gobierno que apuesta no a la baja, sino a la estabilidad de la inflación. O sea, el interanual da entre 30 y 33% hace un año. O sea, todo lo vas corriendo y da siempre ahí. O sea, se planchó en ese piso de aumenta un 30% las cosas, según la medición del INDEC, que es del 2004. Recordemos, es bastante más, es por lo menos 15 puntos más la que viene acumulando el gobierno. Ahora,
en el medio la gente no consume, o sea, no es que los precios se estabilizaron y el consumo se estabilizó. Todos los meses cae el consumo y ayer salió la encuesta que el INDEC hace con supermercados y le preguntaron a los supermercadistas, ¿cuál es tu principal problema? No vendo. Pero no vendo contestó el 63% de los supermercadistas. El 63%. Hace 3 meses lo había contestado el 57%, que ya era un montón. Pero sigue creciendo y a los supermercadistas les preguntaron, ¿y vas a contratar gente los próximos meses? 0 dijeron que van a contratar. 0 es 0, o sea, dio 0 y el 12% dijo voy a despedir. El otro dijo, bueno, voy a ver si aguanto. No, atarse a esta inflación es medio suicida. El caso de los supermercados es particularmente llamativo. Hay algunos casos en estas horas de un supermercado, por ejemplo, en Necochea, que parte de su superficie ahora la utiliza para poner canchas de pádel, para que eso le genere ingresos y no tener que despedir o poder pagar los salarios de los trabajadores del supermercado. Vimos un hipermercado en Mendoza en estas horas, Libertad. Además del cierre, vos ves la angustia, las imágenes, la trabajadora anunciando por última vez que cerraban las puertas, los clientes aplaudiendo, los trabajadores llorando. Digo, de fondo lo que empieza a ver, además de los números, de la crisis, de lo que es evidente cuando ves los datos del INDEC o cuando ves cualquier tipo de relevamiento, es un clima social muy, muy complejo. En la clase media, por supuesto, lo venimos viendo, el tema de la marcha hoy de los endeudados al Ministerio de Economía, las pymes ahora a la mañana movilizadas a Plaza de Mayo. Porque Arca las sigue embargando, es increíble. Y por debajo de todo eso... Pueden entrar en inocencia fiscal las pymes. Pero el contraste es además muy grande cuando vos ves cuál es la respuesta del gobierno. Porque si vos tuvieras de última una crisis y un gobierno que te dice, bueno, miren, estamos tratando, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello... Pero lo que vos ves de manera permanente es que se desentienden de los problemas. El tema de los endeudados, problema entre privados, arréglense con los bancos, nadie le puso una pistola en la cabeza. Lo de Monteoliva con lo de los subsidios es brutal. Es bueno, y sí, es algo que está pasando. Es un gobierno comentarista de la realidad. Es un gobierno comentarista de la realidad. Y cada uno desentendiéndose de lo que le toca, además. Es como si nadie quisiera tener la culpa de esto. Cobran 700% de tasa. ¿De verdad cobran 700%? No lo puedo creer, ¿en serio está pasando? Sí. Claro. Bueno, pero son comentaristas, pero también, o sea, pegan la patada y después dicen qué barbaridad esa patada, tendría que estar amonestado. El digamos, problema gravísimo de un gobierno que no genera horizonte, que no genera expectativa y que dentro de su ADN está no generar esa expectativa porque dice las cosas van a suceder, es que esa falta de expectativa deviene en decisiones empresarias. El tema de los concursos, es decir, ¿qué trasunta detrás de cada concurso, detrás de cada cierre, detrás de cada discontinuidad de operaciones? El hecho de que está demasiado lejos la elección como para que un empresario diga, bueno, uno asume que en las elecciones pasan cosas. Sí, hasta dentro de 1 año y medio no vas a tener ningún cambio. Porque este gobierno no te está ofreciendo esa ventana de oportunidad o ese horizonte y la oposición todavía no aparece. E incluso apareciendo todavía falta 1 año y pico. ¿Qué es? 1 año y pico de pérdida. Bueno, yo cierro ahora. Claro. Está la idea de, che, bueno, pero vas a cerrar ahora después que te fue bien durante tanto tiempo. Y sí, si no hay una expectativa de que en 1 año yo levanto y que empardo la situación, cubro las deudas y después empiezo a ganar de nuevo. No está esa situación, nadie se suicida en la Argentina en términos del empresariado, levantan campamento y se van. Eso lo explicó Zayat muy bien en su momento. Uno de los picos de cierres de empresa que hubo en estos 2 años y medio fue después de las elecciones de medio término. Cuando la gente vio que venían 2 años más de lo mismo, porque había ganado Milei, porque dijo vamos a redoblar, dijo listo, ya está, no voy a seguir aguantando pérdidas 2 años más. No sé si vieron la empresaria del rubro del calzado que vino hace 2 noches a Batalla. Vi un cortecito. Tremendo. Fue tremendo. Todos llorando en el estudio con su historia de vida, porque decía esto, ¿no? Vimos que en el Día de la Madre se vendió un poco más. Bueno, seguimos. Bajó, pero en Navidad repuntó. Y este año directamente la ola nos llevó puesta. Es impresionante. Bueno, la pena también con lo que lo cuentan. Mira, yo tengo voy a ir a la anécdota personal, pero porque todos ya tenemos, además conocemos a alguien que tenía un negocio y tengo un par de amigos que tienen un negocio que abrieron a mediados de 2018, en un momento realmente jodido. Les fue muy bien. Y le fue muy bien todo este tiempo y demás. En unos días van a anunciar que cierran. No digo quiénes son porque me parece que es algo que tienen que decir ellos, ¿no? Pero
¿De qué rubro? En este caso es rubro gastronómico, pero podría estar hablando de, Sí, claro. de cualquier Cualquiera, otro si está rubro. todo el mundo cerrando. Está todo el mundo cerrando. Yo vengo en bici, veo las vidrieras todos los días, las mismas vidrieras, y todas las semanas hay un caído. Todas las semanas hay un tremendo. negocio que ya no está más. Vos fíjate que no un Cuca, no Miriam Bregman, no un cooperativista, Daniel Haddad, en una entrevista que le hice hace unos días, lo primero que dijo respecto de este gobierno es: che, yo tengo un amigo que se dedica a hacer concursos y quiebras, me suspendió un Morphy porque está tapado el laburo. Dice que no puede más, no da abasto en tramitar que los clientes están bajando la persiana. Bueno, ayer Juan Manuel Telechea difundía datos sobre empleo, ¿no? Un gráfico de los últimos 4 gobiernos. El único, en los primeros 29 meses de gestión, en la segunda gestión de Cristina, Macri, Alberto, Milei, el único que destruye empleo privado y mucho empleo privado registrado es Milei, 241.000. Claro, ni Macri. Todos crearon, algunos más, otros menos, empleo registrado del sector privado. Sí, 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 no empleo de hablemos calidad. del que está en la precariedad, ¿no? Sí, sí. Dice 241.000 personas se quedaron sin trabajo en el sector privado registrado, y alguien le respondía: hay mucho desempleo reprimido todavía hoy, que dice, si Milei gana, le respondían en las redes sociales otro economista, si Milei gana va a haber un tendal de nuevos despidos, en línea con lo que vos decías que menciona Zayat. Es una conversación que se está dando, tenemos este desempleo abierto, tenemos esta destrucción en el sector privado, pero si Milei gana, también le pasó a Menem eso, cuando fue reelecto, se disparó la desocupación después de que fue reelecto. Por eso en este punto me parece, vuelvo a lo de Bausili, ¿no? Me parece hasta honesto y clarísimo respecto de dónde está la cabeza del gobierno. La cabeza del gobierno está en sostener el dólar ni siquiera estable, porque si estuviera estable, la inflación aumenta 2%, el dólar tendría como... Claro. En 1.500 pesos nominal, listo, fin. Ahí está. Bueno, la traducción de cabeza eso del es que gobierno. este escenario se va a profundizar. Que este Claro. escenario de cierre, de desempleo, de crisis acelerada, se va a profundizar. Totalmente. Porque justamente lo que le están diciendo es, che, Y de inestabilidad dejalo ir política un y poquito más al financiera. dólar, justamente para Sí. proteger lo poco que va quedando de la invasión de las importaciones, entre otras cosas. El día de hoy, los informes de las consultoras, recién me mandaban el de 1816, vuelven a enfocarse en el tema de la tasa. Otra vez el gobierno subiendo, dándole mucha volatilidad a la tasa que pagan los bancos para financiarse a un día, no importa, para que el dólar no se mueva. Moviendo el gobierno la tasa con 6 millones de personas endeudadas en la Argentina por el quilombo de las tasas del año pasado. No sé, me Al parece... mismo tiempo pienso, ¿no? Dejar ir el dólar, o dejarlo subir, que es lo que algunos le piden. Al mismo tiempo también eso va a ser un impacto en Sí, depende cuánto ¿no? sea que lo dejas mover. Una Claro. cosa es lo que dice Noé, acompañar la inflación. Otra cosa es hacer una devaluación de 20, Claro. 50, Porque eso o en este llevarlo a contexto 1800, social como es- dijo Javier, ¿no? Claro. Nunca quiso flotar ni siquiera dentro de la banda. Se pusieron bandas de flotación y apostaron a que no flote ni siquiera ahí adentro. Bueno, hay una política demasiado obcecada en esto, ¿no? Demasiado obcecada. Porque es el único ancla también que les va quedando. Sí, pero, qué sé yo, tenés pequeñas, no sé, tenés pequeñas decisiones, o no tan pequeñas, pero tenés decisiones que podés tomar que no tienen necesariamente que ver con el dólar. Qué sé yo, podés reactivar un poco la obra pública. Eso genera empleo, eso genera dinamismo. Obviamente no lo va a hacer porque está sufriendo por la recaudación, no tiene pesos para hacerlo, pero hay pequeñas decisiones que La vos apuesta de podés ellos hacer. es los préstamos en dólares. Bueno. Que eso reactive la economía, que reactive la venta de maquinaria agrícola, que reactive la construcción, la actividad inmobiliaria. Todo, yo con la gente que he hablado, economistas, analistas, dicen, ¿quién va a tomar un préstamo en dólares en este contexto? No, Y el alguien pro- puede el tomar, PRO pero es lo muy está costoso tomarlo, porque después, Bueno, si el además- dólar se dispara en algún momento, vos tomaste un crédito en una moneda que no generás, porque justamente las regulaciones después del estallido de 2001 es solamente hay préstamos en dólares para los que generan dólares. Bueno, pero de nuevo, no el peronismo, no el socialismo, el PRO le está diciendo que no, y se lo está diciendo un tipo que tiene aspiraciones como Hernán Lacunza, que es un defolteador. Entonces, si te lo dice Hernán Lacunza, hay un problema de base en tu proyecto. Hasta Sanleri se lo dice. Bueno, Sí. Igual depende por cuánto tiempo tomes el crédito en dólares y si tenés la info de cuándo el dólar se va a la mierda. Bueno. Porque Pero hoy sí tenés los pesos. Hoy podés
Claro, claro. O sea, alguno se va a beneficiar de entonces, Sí, pero es riesgoso para el que lo toma. Además, bueno, la no paradoja. lo hagan en sus casas, chicos. La paradoja No, de- claro, no, por Claro, supuesto. la paradoja de una economía donde no hay crédito en pesos, porque está todo el mundo en mora, Sí. y las tasas son altas, pero hay crédito en dólares, como pedía Jorge Brito, que es algo que lo pedía la banca nacional desde hace mucho tiempo. Sí, lo cual también te demuestra en quién están pensando. Porque la verdad es que, el que- No lo intenten en sus casas. Buen día a todos. Adorni. ¿Cómo ¿Dónde? andan? La música. anda? ¿Dónde estás? ¿En México? Acá estoy preparándome para la marcha de hoy. No me vas a hacer el chiste, no caigamos ahí. ¿Estás endeudado, Manuel? Esperando la Súper carroza, endeudado, No, Manuel. estoy sin trabajo, ¿Cómo? es una situación sin parangón, ¿Cómo sucedió un esto? problema de ¿Por qué te envergadura. endeudaste, Hoy mano? marchamos los endeudados. ¡No! 100 lucas gringas le debo a 2 jubiladas usureras. Lijalada, hablas de Galperín, hablas de las jubiladas ¿Cuánto te cobraron de usureras. interés las jubiladitas? Pero es la realidad, Lijalada, vos mucho Galperín y de las jubiladas que usuran no Que se decís aferre nada. al paso del tiempo, Adorni. Viste que el paso del tiempo lo beneficia a Adorni. Pasan El los PAMI del no hace tiempo, nada. 90 años, 95 años las acreedoras. Sí. Gracias, No le Mariano, pagues nada, siempre sentí Manu. tu apoyo. ¿Qué Ari? No le pague nada. ¿Cómo no había nada? Entra en mora con las jubiladas. Bueno, ¿y el PAMI qué hace? Bueno, que la El plata PAMI era del tiene que ir y PAMI. dar la vuelta. Lo decía Diana Mondino, se van a morir los jubilados en algún momento. Claro. Entonces ya Bueno, está. pero me voy a morir yo de angustia. Me están mandando morosos ¿Tenés incobrables. riesgo de que las jubiladas se queden con la cascada? Y es probable, ¿La por pusiste eso en parte marcho de pago? hoy, Ah. para cuidar la cascada. También quiero decirles que estuve sacando cuentas, debo otras cositas. ¿Cómo otras cositas? ¿Tenés más deuda, Manuel? Y bueno, uno no paga todo, ¿no? A veces. Debo $272.000 de Blockbuster. ¿Qué? Pero Blockbuster es muy antiguo, Manuel. Claro, pasa que eran $5 en el 95 con intereses punitorios. Y ahí tenés la industria del juicio, Lantos. ¿Por qué no comentás un poquito eso? Vos decís que el tema es que te olvidaste de devolver Titanic y por eso hoy el país está endeudado con el Fondo Monetario. Che, ¿le podemos sería la preguntar línea. a Adorni por el hermano? Que se le escapó Es un cero. Un cero Puso se un le cero de escapó, más. qué ¿Y fenómeno. a quién nunca se le escapa No un se le escapó, cero? se le Dale. olvidó. Un cero de menos puso. Se le olvidó un cero. Sí. Se te escapa un difícil. perro y no se te escapa un cero, dale. Cero. Manuel, pero si vas a la marcha, ¿no tenés miedo, no sé, de que te cruce gente que no te quiere? Va a haber mucha gente enojada ahí. No, obviamente que voy a ir con cuidado, con una mascarita por si la policía que reprime tira gas. ¿Va disfrazado de Gandalf? Porque la policía está desbocada. Debo 10 cuotas de Megatel, no las pagué y De todavía no Megatel. tengo el Está teléfono. totalmente opositor, Manuel. ¿Qué Aviso. pasó? Megatel, que es la empresa que va a entrar ahora A Telecom. A Telecom. ¿Viste cómo es la Argentina, Megatel. Lantos? Tengo un juicio por un tiempo compartido en Claromecó. Raro. Así que más allá de la marcha del día de hoy, que claramente voy a ir, les dejo mi alias para que me puedan ayudar. Ah, Es canesta. manucascada.avion.country. Ok. Vos Un sabés que se abrazo puede grande. cambiar, ¿no? No, .mp no, no la busquen por ahí. Ese es un usurero hijo de puta. Se rompió todo. Lo del hermano de Adorni es espectacular. Es espectacular. El tipo- Contalo bien porque para que no está enterado. Adorni tiene un hermano que se llama Francisco, Sí. que al igual que él, no podía explicar su declaración jurada. Le porque llegó no- toda junta como al porque hermano. no le daba los números, no le daba nada. Y su explicación fue que tenía un préstamo de 13 millones de pesos. Él declaraba y se olvidó que no eran 13, eran 130. O sea, le pifió por 117 millones de pesos. A cualquiera se le olvida, lo miro a Yenú, que trae 117 millones de pesos en el bolsillo. Lo decimos de la- así, 10.000 versus 100.000 dólares. Claro. Más o menos. Bueno, algo así, sí, 10.000 versus 100.000 dólares. ¿A quién no se le pierde esa Ya guita? podemos hablar de una empresa familiar, ¿no? Los Adorni tienen una empresa familiar con el choreo y el endeudamiento serial. No se entendió, como Mariano. para maquillar el choreo. Sí, es un endeudamiento que maquilla el afano. Ayer fue raro porque va Francisco Adorni y declara esto, ¿no? Me olvidé un cero.
Cosa que... Y apareció Esper también. sí. Diciendo, no sé si alguno tenía Están el volviendo tema, pero- todos. Es tipo, no parezca, ya No ayuden más. En cualquier momento viene Mauricio Novelli también, ¿no? A sumarse a la conversación. Esper salió a decir que estaba todo blanqueado la guita que cobró el narco Fred Machado, Sí. que todavía no se entiende por qué Fred Machado tenía una empresa de minería en Guatemala y se cruzó medio continente para contratar a un tipo que no sabía nada de minería por $1 millón que lo ayude y justo le prestó el avión para que haga su campaña. Pero si Y en incluso una le minera que no creyéramos- tenía actividad salvo una excelente pista de aterrizaje. Pero además, incluso si le creyéramos, el argumento de Esper no lavé plata de un narco, lavé plata que un narco me dio a mí. No es el brillante Bueno, argumento. Sin lugar a Todo este tipo dudas, para pensar en está eso. el vigilante del Lijalad que hizo el secundario en la Bucetich. No. Habla de Adorni, vigilante. Qué hijo de puta. Era muy Los era- tienen como, yo estoy muy afectado por algunas cuestiones deportivas, los tienen en un container, los tienen a Los tienen todos, en un container, claro. a todos estos funcionarios. Exactamente, los hacen trotar ahí alrededor del container. No, aparecen de repente. Me imagino la gente del gobierno que quiere reelegir, cada vez que aparecen estos tipos se agarra la cabeza, porque Y sí. son sí. como el... No tanto, qué sé yo, Milei lo sostuvo hasta el final, a todos ellos. A mí Es le verdad. siguen preguntando por Adorni y es verdad. sigue Es inocente. hablando bien de él. Tenés Sí. razón, Y sí. Despert salió a compartir noticias falsas Claro, de que también era vieron inocente. cucas que... Perdón, se está arrojando sobre la granada del caso Cerimedo, el presidente de la También. Nación. Con el que estaba peleado ya desde hace más de un año. Ven, en eso hay que reconocerle que Milei es un Es tipo leal. de palabra. No como Patricia Bullrich, que ha cambiado muchas veces de opinión a lo largo de su carrera y que hoy nos sorprendió con una que yo no me la veía venir. No sé si tenemos ahí el video. Esta es una nota que dio hoy o ayer tarde, ¿no? Ayer. Porque se estuvo Sí. viralizando recién en las últimas horas, donde le preguntan con quién se tomaría un café y la respuesta, obviamente, sorprendió. ¿Con quién no te tomás ni un café? Eh, Si tuvieras que elegir a alguien de la política, ¿con quién no te tomás un café? de la oposición. Y Se me ocurren varios nombres. no me tomaría un café, ¿sabes con quién? Con Máximo. Con Máximo. Pero porque lo veo cerrado, no porque le negaría un café a nadie, ni tengo un prejuicio específico, pero veo como que, viste, es como el guardián de una ideología fracasada, entonces siento como que no tendría puntos en común. Hasta sería más conversable tal vez con Cristina. Digo, tendrías más puntos en común que Sí, charlar. con Cristina, sí, con Cristina. Tendrías que ir a San José 11 igual. Pero... Bueno, está bien, eso es lo de menos. Lo importante que vos me estás preguntando es con quién hablaría. Sí, Y totalmente. Sí. Totalmente. Ese proceso de talibanización Mm. fue un proceso muy negativo en la Argentina, ¿no? Que nosotros también tenemos que tener cuidado de que no suceda, porque la talibanización es lo contrario al mundo de las ideas. Es impresionante, es ver a Sí, Ronald sí, McDonald sí. diciendo niños no coman hamburguesas, ¿no es cierto? Qué cara dura, por Patricia favor. Bullrich es responsable directa de que hoy Cristina Kirchner esté presa y esté proscripta. Pero qué cosa eso también de tirarle un centro al entrevistado, bueno, pásate, canchereando, generando esa empatía con esa falta de distancia, ese disgusto por la distancia con el entrevistado para generar una familiaridad y hacer que la otra persona conteste lo que vos querés que diga y que no lo dice, porque dice, no, sí, yo sí me tomaría. Hay que tener un Antes poquito más de antes de ganas de meternos quedar. en el tema Cristina, yo que igual quiero hacer una nota, porque le preguntan con quién no se tomaría ningún eso café de te la iba a decir, política, sí. y ella Y dice, ella bueno, de dice, la oposición, de la oposición. Sí, sí. como dando a entender que en el oficialismo también hay gente con la que no se tomaría ningún café. No, y es muy hipócrita lo que ella dice, no, bueno, hay que hablar, no hay que ser talibanes, y yo. Ella como jefa de bloque del Senado, cada vez que tiene que discutir un proyecto político, convoca a la oposición dialoguista, y estoy haciendo muchas comillas con los dedos. O sea, no negocia los proyectos de ley con toda Sí. la representación política No, claro. del Senado. Entonces, bueno, empezó... Igual, al margen de esta declaración que sorprende por lo que dice de Cristina, lo que dijo ayer, básicamente el modelo económico del gobierno que ella integra, le metió 2 cachetazos Sí. a Milei y a Caputo en esto de que la velocidad de los resultados tiene que llegar a la gente. Corrigió rápido después. Después corrigió, pero lo hizo a propósito, obviamente, para que estén las dos versiones y nosotros hablamos, por supuesto, de la que más nos impactó. Talibán, la ex ministra de Seguridad que defendió al gendarme que disparó en línea
Claro. horizontal contra Pablo Grillo y lo defiende protegió. al día de hoy, lo protege al Lo día de protege hoy. como, bueno, protegió en su momento a Chocobar, pero en el caso de Pablo Grillo, alguien que estaba haciendo su trabajo en una manifestación en las inmediaciones del Congreso, y ella ahora viene a decir que hay que ser moderado, tratando de despegar de Milei, porque también ve las mismas encuestas que estamos viendo todos. Absolutamente. Pero la verdad que es una vergüenza y, como decía, ¿no? Es una hipocresía que ahora Bullrich, que hizo toda su carrera, los últimos por lo menos 15 años, planteándose como una oposición brutal, abanderada de los rabiosos, diga, bueno, hay que ser moderado. No, y además, qué hipocresía con la de Cristina, ¿no? O sea, Patricia Bullrich es la armadora de muchas de las causas que le armaron Sí. a Cristina, la que se juntaba, nosotros lo publicamos en el Destape, con los jueces y los fiscales y los servicios de inteligencia en el Ministerio de Seguridad cuando era funcionaria de Macri, la que impulsó muchas de estas persecuciones, la que armó las operaciones mediáticas, o sea, es un montón. No sé por qué lo dijo, supongo que querrá, hace un rato lo charlábamos, pegar hacia adentro, que Cristina le conteste, no sé cuál será su objetivo. Sí. Alguno tiene, es alguien muy inteligente en esto, lleva muchos años, pero es como que pasás todo límite, porque fue tan evidente el rol de Patricia Bullrich en la persecución judicial que no sé si Cristina se sentaría con ello. Cristina perdona fácil, pero no entiendo a qué va. Fue de las pocas, si no la única, en su momento, que no condenó el atentado a Cristina. ¿Se acuerdan Ni que ella nunca ni- dijo nada? Exacto, mira, me había olvidado. Che, de perdón, eso. Milman era su mano derecha. Claro, Es claro. su mano derecha. Sigue estando Claro. sigue siendo parte de su dispositivo, sí, claro. Claro, mira, me había olvidado de eso. Sí, no, por eso, qué sé yo, o sea, esto que vos hablas siempre de la ruptura del vínculo entre dirigencia política y ciudadanía, ¿viste? Yo no entiendo incluso para su propio votante que Patricia Bullrich diga, me juntaría a tomar un café con Cristina, a la cual hace 20 años que digo que es una chorra, que se robó un PBI, que no se puede, que había que eliminar, ella la que decía que había que eliminar del país al kirchnerismo. Pero Usaba perdón, la- pensémoslo del otro lado. Los delegados de Cristina han mostrado una plasticidad en línea con esta predisposición que muestra Patricia Bullrich acerca de un posible café, digo como emblema la figura del café, ¿no? Pero el aval peronista a los pliegos que mandó Javier Milei, que mandó Juan Bautista Maíquez, habla de una predisposición, incluso para muchos magistrados y funcionarios judiciales que han tenido que ver con ese esquema, con ese dispositivo que terminó con el encarcelamiento y la condena contra Cristina, Sí. que llega hasta la validación de por un lustro más como juez de Carlos Sí, Coco. las fotos de la los semana votos a Maíquez pasada. igual no sé si fueron del sector de Cristina. No, No, eso no lo fueron votaron. del Lo que sector sí hubo- del peronismo que no responde a Cristina. Ahí mi pregunta Lo que es, sí hubo ustedes fue- saben más de esto, ¿estamos seguros que no hay un entendimiento, como para mí sugieren muchos elementos Sí. en el peronismo, decir, che, nosotros salvaguardamos el capital político, pero ustedes vayan y voten o presten el aval? Digo, porque hay líneas de... A mí me parece muy sugestivo esto. Más esto sintomático de- fue la presencia de muchos seguidores de La Cristina semana pasada. en lo de Haddad, con Sí. todos los jueces y Por fiscales. eso, a mí ahí hubo una el foto... propio Borinsky. Exacto. No, por eso, una foto particular de Guado de Pedro sentado al lado de Sí. Borinsky. Y después la que sí es interesante en esto que dice Mariano es lo de Juan Tomás Rodríguez Ponte, que es mucho menos conocido, Sí. pero cuando... Hago un poquito de historia, pero ¿se acuerdan que la oficina de escucha la tenía la CIDE? Cristina se la saca a la CIDE, se la da al Ministerio Público Fiscal, Macri se la saca al Ministerio Público Fiscal, se la da a la Corte. Y la Corte arma una mini CIDE que se la entrega a Comodoro Pi, y Comodoro Pi era Ali el hijo, y el hijo pone a su secretario a cargo de esta oficina de escucha, que era Juan Tomás Rodríguez Ponte. De ahí era que se filtraban todas las escuchas Claro. a Cristina, a todo el mundo, y este hombre, Juan Tomás Rodríguez Ponte, era el responsable de ese área donde se hacían parte de las operaciones judiciales. Juró el otro día como juez de Loma de Zamora, Sí. lo mandó Milei el pliego, salió el pliego votado, y no fueron solo los mileístas a festejar. O sea, juró, parecía un juez de la corte, el tipo. Y no era un tipo importante. Ahora va a ser el juez de Seiza, del penal y Del aeropuerto. del aeropuerto. Y de la causa Insaurralde. Y de la causa Insaurralde. O sea, va a ser un personaje potente. Y vos decís, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Yo esa explicación no Y la tengo. me parece todo esto que venimos conversando de Patricia Bullrich, incluso a esto, habla de quién manda en la Argentina, ¿no?
la asimetría, porque a veces se piensa que hay un juego donde todos los actores tienen el mismo poder y acá evidentemente hay alguien que está subordinando a otros. Hay actores de mucho poder que están subordinando y sometiendo a otros. Y eso es lo que vemos en estas imágenes, en esas votaciones. Sin duda. Sin ninguna duda. Pero bueno, nada, también me da la sensación a mí de que esto forma parte de un plan de Bullrich solista, digamos. Sí. Donde, Que cada tanto lo como- muestra, ¿no? Aparece, Sí. va, viene. pero- Y como decíamos hace un rato, mi sensación es que Bullrich está apostando a que se atomice todo, a que haya 6, 7 candidatos que sumen el año que viene, y ella sabe que si son todos enanos, ella tiene quizás un piso un poco más alto que un peronismo dividido en 3 o 4, el oficialismo también dividiendo sus votos. Por eso también, yo se lo decía a Ari hace un rato, uno hasta se puede imaginar muy fácilmente las chicanas que van a salir de un lado del peronismo contra Kicillof diciendo, miren, Bullrich se puede tomar un café con Cristina y Kicillof no. Y yo probablemente Bullrich, cuando dijo esto, también estaba pensando en eso, en meter un poco de cizaña también en la oposición. Patricia Bullrich ella parece- es muy buena generando caos. Bueno, igual Patricia ojo. Bullrich parece como esos animales que predicen catástrofes naturales, ¿no? Que saben La libélula antes que de la pueden tormenta. establecer esas bandadas de pájaros que vuelan antes de un terremoto. Bueno, cuando olfatea que empieza el sub y baja, que empieza el tobogán de Se dice lo mismo de Milei, Massa. sale, se muestra, abre la Se cola dice lo como mismo un de faisán. Massa, que también está saliendo y mostrándose. Digo, ya empiezan a sumarse. Sí, claro. Creo que Miguel Ángel Pichetto dijo en alguna reunión que está convencido de que Bullrich se va a ir antes de este gobierno. Sí. No sé si en alguna entrevista también, que se va a ir Ellos antes hablan. de este gobierno. Ellos hablan mucho. O por lo Exacto, menos como ahora, lo hizo pero- con Va a otro ser gobierno de los que se fue candidata, sí, antes. Bueno, con Villarroel también sostiene lo mismo, que Villarroel sí o sí va a ser candidata Sí. a presidenta, pero sí. Habría que preguntarle al biógrafo de Massa si Massa va a ser candidato. No sé si tenemos posibilidad de hablar con él. Hubo varios biógrafos. Uno de ellos. pero varios biógrafos oficiales. Claro, al no biógrafo- está ninguno de los biógrafos oficiales El acá. no autorizado estamos buscando. El no autorizado, ¿cómo la ve? No, yo creo que va a terminar, o sea, todo lo lleva, aunque no lo quiera decir, a ser candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. ¿Del espacio de Axel? Sí, salvo que Milei la choque Ajá. y termine en una espiral de inestabilidad muy pronunciado, y eso sí lo puede revalidar a él para ser candidato en una interna. Piloto de tormentas Piloto de tormenta diciendo, vieron que tenía razón, mira cómo terminó. Pero si Milei llega así, como está llegando con esta paz de los cementerios, es muy difícil. Y gente que lo acompaña dice, ya Sergio no puede perder más una elección. ¿Y ustedes ven que Kicillof podría trabajar con Massa gobernador y el presidente? Yo pienso que se podrían poner de acuerdo, pero todos van a tratar de llegar, Cristina, Massa, Kicillof, van a tratar de llegar al umbral de la definición diciendo, yo puedo solo, yo soy el que más votos tengo, yo soy el que más capacidad tengo. Massa, Hoy uno habla con Cristina y dice, no vamos a tener un candidato. Habla con Massa, con gente de Massa, y lo que te dicen hoy es, él si hay que ser candidato va a ser. Porque obviamente para negociar tenés que empezar. Y cuando uno habla con la gente de Kicillof, dice, nosotros no vamos a negociar ningún cargo. Nosotros queremos poner el gobernador hasta el último Sí. diputado. Bueno, son todos posicionamientos Sí. para después desde ahí ver si se llega a un acuerdo, si se llega a una interna o cuál es el yo creo que el van a mecanismo. terminar en un acuerdo, sobre todo si hay pasos. Si no hay pasos, se va a complicar más. Si no hay, por eso, esta reunión, creo que lo importante, lo que contaba Nico la semana pasada, lo importante de esa reunión es tratar de bajar un poco las armas y decir, encontremos un mecanismo para ir juntos, sostengamos la paso, porque si no, sí vas a tener varios candidatos, me parece. Sí. Y algo interesante es que cuando uno escucha el discurso que dio Kicillof ayer en Chaco, la línea política es la que hubo en la reunión del martes, ¿no? ¿En qué sentido? Que salió a decir los que acompañan el gobierno en esto de eliminar las PASO están jugando para que haya 4 años más de Milei. Digamos como que 2 o 3 frases fuertes de su discurso fueron frases que se hablaron el martes. Yo no sé si la llevó Milei a esa reunión, si la llevó Kicillof a esa reunión, la llevó alguien más y él las tomó. Claro. Pero es un gesto también de alguien que se propone como cabeza de ese espacio de decir, bueno, miren, nos juntamos todos, tenemos algunos acuerdos. Y yo después, en mi discurso, reconozco esos acuerdos, enunciando las cosas que se dijeron. Yo lo vi como un guiño, por lo menos, ¿no? De decir, formo parte de esto. En la superficie lo que vemos es más la atención Cristina Kicillof,
pero en la discusión por la reelección indefinida en la provincia de Buenos Aires, ves que también la tensión es Kicillof-Massa. Ninguno de los dos se elige. Massa no quiere confrontar con Kicillof, Kicillof no quiere confrontar con Massa, pero si uno se imagina quiénes serían los candidatos de una posible interna, bueno, Son dos de ellos los nombres dos, que son aparecen ellos dos, ahí. por ahora los que están, ¿no? Ahora, también las indefiniciones estas tienen mucho que ver con que nadie sabe bien cuál va a ser el escenario. Y eso lo podemos notar sobre todo si prestamos atención a los gobernadores del norte, ¿no? Sí. Que vienen haciendo una microgestión muy finita de una hora con Santilli, una hora con el peronismo, otra con... ¿no? Es tremendo, Ahí hay ¿no? un laburo fino. Con diferencia de apenas unas horas vemos fotos que significan cosas distintas. Vamos a mostrar primero la placa 1 porque ayer hubo una novedad importante. Venimos contando, se viene contando lo que está pasando en Misiones, la ruptura del gobernador Hugo Pasalacqua con el mandamás de Misiones de los últimos 20 años, el que estaba detrás o está detrás de Carajo, de Blender, que es Carlos Rovira. Lo conocemos sobre todo en Buenos Aires por eso y porque alguna vez perdió una lección histórica con un obispo jesuita que se llamaba Joaquín Piña. Este es el dato de Pablo Ibáñez, periodista al que todos conocemos. Alerta para Milei, Juan Manuel Olmos, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Emir Félix y Federico Achával, el intendente de Pilar, se reunieron con el gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua. Lo fueron a visitar. El misionero toma distancia de la Rosada, prepara un bloque propio de diputados. A ver, en la placa 2 tenemos la foto. Ibáñez mostraba alguna foto. Esta es la foto de, no sé si la podemos mostrar, subir un poco lo que muestra la foto de Victoria Tolosa Paz. Ahí está la foto. A la derecha está Federico Achával, Victoria Tolosa Paz. El que está, podríamos decir, más informal es el gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, un desconocido, pero que hoy rompió con Rovira. Hay una crisis tremenda. Hoy Pasalacqua, me decían, ya maneja muchos resortes de poder en Misiones, maneja la justicia, maneja los medios de comunicación que le responden a Pasalacqua. Claro, en Buenos Aires conocemos más a Rovira. Al lado está Juan Manuel Olmos, está Guillermo Michel. Pero sobre todo esta foto es importante, por un lado, por el acercamiento a este sector del peronismo que habla de un peronismo federal, que trata de diferenciarse de la disputa del AMBA, pero sobre todo porque Pasalacqua empieza a ser un voto muy difícil para Milei. Ya votó en contra en el tema de ley de tierras. Ahora viene la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y también dicen que ahí va a haber una toma de distancia. Es un gobernador que votó muchas de las leyes de Milei en estos primeros 2 años. Mostremos también la nota, vos mencionabas la de Fer Sibeira, se viene escribiendo mucho en el Destape sobre esto. En la placa 7 la noticia, la nota de Franco Misraji también, porque esto tiene, perdón, esa es otra nota, me confundí yo, le pido disculpas a los compañeros de la producción. Es la nota de Franco Misraji, no sé si Ahí la tenemos está. por ahí. Ahí está. Internas y alineamientos provinciales modifican el Congreso y alertan a Milei. Es decir, esa foto que vimos del gobernador de Misiones con Michel, con Olmos, con Tolosa Paz, tiene réplicas en el Congreso. Hay una bancada de Innovación Federal que cambia de conductor. Había un diputado más cercano a Rovira, ahora vas a tener un diputado alineado con Pasalacqua. Y eso, claro, lo que explica es la distancia. El diputado que va a presidir Innovación Federal es un misionero alineado con Pasalacqua que se llama Herrera Aguad. Entonces vas a tener el mismo bloque Innovación Federal, pero lo vas a ver quizás votando más contra que con Milei, ¿no? Esto también tiene réplicas en el Senado. En el Senado había 2 diputados que respondían al Frente de la Concordia, que es la Alianza Radical Peronista de Misiones. Ahora vas a tener uno con Rovira y otro con Pasalacqua. Es un radical que se le subleva a un peronista. Sí, o un jefe provincial que ante la incertidumbre quiere tener canastas, Sí. Huevos en las 2 canastas. Y te voy a dar un nombre que me parece que, porque por ahí Pasalacqua es un desconocido. Detrás de Pasalacqua hay gente del radicalismo con mucha historia o con vínculos con Pasalacqua. Por ejemplo, Enrique Cotino Siglia, que es alguien que tiene vínculo con toda la política, con gente que está en el gobierno. Bueno, no es Pasalacqua un recién llegado a la política, lo está dejando en un segundo plano. La nota de Franco Misraji también dice, no es el único Pasalacqua. El otro es Gustavo Sáenz,
están El los dos colombófilo. pensando. Exacto. Tenemos esa declaración que creo que es el gran aporte histórico de Sáenz a la política nacional. Lo podemos ver es el video en el que habla Sáenz, dice... Acompañamos, está todo bien, ahí y está. cuando Lo no que es te Milei. acompañamos somos enemigos. Esa es la política que está llevando adelante el gobierno nacional. Esa es la política que lleva adelante el gobierno nacional. Si estás con ellos, bienvenido, pero tenés que hacer todo lo que ellos te digan. No tenés que ser No tenés que ser- servicial, no tenés hay que ser que- no hay que sirviente. ser- no hay que ser leones, hay que ser ovejas. Pero no, por supuesto, dice, vamos, estos leones que se tienen que despertar de una vez por todas, despertemos los leones, y después terminan siendo ovejitas que hacen lo que le dice lo que les dice el gobierno nacional. El mandamás y- de turno. El mandamás de turno. Entonces, ¿qué hizo el gobierno nacional? Terminó siendo paloma de iglesia. Cagó a todos los fieles. Así de claro. Cagó a todos los fieles. Bueno, A ahí todos está los el que gran lo aporte que hizo acompañaron desde el Gustavo primer Sáenz para mí a la momento. política nacional. Sí. Lo increíble es que después de decir esto, varias veces mandó a votar con el gobierno. Exacto, es muy difícil seguirlo porque se marea él mismo de las vueltas que da, pero digo, hoy está otra vez tomando distancia, alguien que fue candidato a vicepresidente de Massa en 2015, que en algún momento parecía que se candidateaba para ser vice de Milei y otra vez toma distancia. Entonces Sáenz y Pasalacqua tenés dos gobernadores que votaron contra la ley de manejo de fuego, o a favor de sostener la ley de manejo de fuego, que votaron en contra de las pretensiones de Milei y que empiezan a tener también peso en el Congreso, un Congreso que se vuelve más opositor. Ahora, así como te digo esto, como vos decías al comienzo del editorial, te digo lo otro. Veamos lo que mostraba en la nota de Fer Siveira que vos mencionabas, otra nota de Fer Siveira sobre gobernadores. Hay un tuit de Toto Caputo, la placa 3. Esto está pasando ahora también. En la placa 3 vemos que por un lado hay gobernadores que toman distancia, por otro lado hay gobernadores que se acercan, para los que están en YouTube. Esto es de antes de ayer. En el marco de la mesa de diálogo con los gobernadores del norte, junto con Diego Santilli y la Secretaría de Energía, consensuamos una propuesta para redefinir los subsidios a la energía en las zonas cálidas y muy cálidas. Y ahí lo ves en el centro a los gobernadores amigos del gobierno nacional, y está Gustavo Sáenz. Sí. El mismo Gustavo Sáenz Con las palomas. que dice que este gobierno es paloma de iglesia y caga a los fieles. No, abajo de las palomas. Claro. Claro, ahí lo tenés. Y después tenés a Carlos Adir, el gobernador de Jujuy, y a Raúl Jalil. De la reunión de la semana pasada de la que tanto se habló, bueno, ahí está. Jalil también recibió esta semana, hace 3 o 4 días, a Caputo y Santilli en su provincia. Un gusto, dice Raúl Jalil, recibir en nuestra provincia al ministro de Economía Caputo, a Diego Santilli. Bueno, diálogo constante, si podemos mostrar la foto también de Jalil. ¿Por qué es importante Jalil? Si podemos subir un poquito ese tuit para mostrar la foto de Jalil, bueno, no lo podemos subir, pero Jalil recibe a Caputo y también Ahí está. recibe a Santilli. Ahí lo vemos, debajo de ese cielo catamarqueño. Les da la bienvenida, los saluda, dice, estoy muy contento de recibirlos en la provincia. Y es importante, Jalil, porque de la reunión de la semana pasada en el Hotel Emperador salieron algunos delegados que tienen que convencer a este señor de que no sea tan mileísta. Eso te iba a decir. Y también de esa reunión salió una idea de con Jaldo vamos a poder hablar, con Jalil no. Hay una idea de que Jaldo en todo caso está más predispuesto. No sé en qué términos van a hablar porque ya en la última elección los cagó, pero bueno, Sí. digo, hay una idea de que los votos de Jaldo en el Congreso, que es en todo caso lo que están yendo a buscar antes que pensar en la elección, cómo frenar al gobierno en el Congreso, que los votos de Jaldo son accesibles, que los de Jalil no. Esa, por lo menos, es la sensación que me quedó a mí después de hablar con varios presentes. Por eso, esta foto que vemos no es novedad. Esta es la foto de los últimos 2 años. Jalil juega 2 puntas, Sáenz juega 2 puntas. La novedad es, en todo caso, esa foto que mostraba Ibáñez, que contó Franco Misraji también en el Destape. Michel, Olmos, Tolosa Paz, Achával reuniéndose en la provincia de Misiones con un gobernador que acaba de romper con su histórico mandamás y que se está plantando cada vez más frente a Milei. Ese sector de que lidera Olmos, ¿no? Sí. O que es el Olmos, es Sí. el Olmos, Michel, ¿es un sector que está con Kicillof, con Massa, con Cristina o autónomo? Bueno, si le preguntás a ellos te van a decir algo, si me preguntás a mí te puedo decir otra cosa. Vos decinos la verdad. Sé que iba a preguntar lo mismo, así que me fío de lo ellos que dicen diga. que están buscando un candidato. Ajá. Son sectores más cercanos a Sergio Massa, me parece.
Tolosa Paz es la que va y viene, en algún momento Claro. estaba cerca de Axel Kicillof se por sorprendió eso, cuando la pero- vio armar esto más En los cerca de personajes, Massa. Olmos es un tipo del PJ porteño, pero que tuvo un muy buen vínculo con Cristina al último Sí, tiempo. tiene el vínculo. Tolosa con Paz Cristina. en su momento era más de Alberto. Sí. Había Por quedado eso ahí. hay como un albertismo Michel- residual que busca... No, pero Michel es un hombre muy ligado a Massa, Sí, está bien sí. plantearlo así. A Chaval... A Chaval es de era los más cercano a Cristina, creo. Creo incluso que en algún momento Cristina pensaba en Achával como candidato para la primera Sí. sección electoral, que Pero después también fue está en el- siendo Catopodis el año pasado. O sea, de todos los sectores menos el de Axel. No, pero Chaval no está en el grupo de intendentes que está como acompañando también la gestión de Axel ahora. No, es parte ¿No? del grupo Eso que no se lo le tengo dicen tan el claro. grupo AFA, Ah, ok. otros le dicen el grupo Bingo, pero que son intendentes que están armando su liga. ¿Vieron que cada 5 años los propia. intendentes bonaerenses arman una liga de intendentes? El nombre Bueno, es raro. Ahora es el grupo AFA, Claro, porque o sea, es lo que giran dice Martín. se juntan en Ezeiza, alrededor Ah. de Granados y demás, tienen muy buen vínculo con el Chiquitapia, Achával, Granados, todo ese grupo. Es un poco la continuidad de la liga de intendentes que había armado Insaurralde en su momento, pero sin Otermin, que hoy juega más con... A ver, es O un sea- sector que me parece tiene una idea interesante y necesaria, es decir, no puede ser el peronismo nada más la discusión del AMBA, hace falta un peronismo federal, recuperar las provincias, Sí. tiene un déficit que es que no aparece el candidato. Si vos le Claro, preguntás a ellos ellos no te dicen tienen. todavía no lo tenemos para que no se queme, no lo quemen, pero no, que aparece. por sí mismos no representan una atracción de votos, digamos. Entre no, todos no son No, un Y elemento... tienen un discurso muy fiscalista, ¿no? De hay Sí. que conservar el equilibrio fiscal, que bueno, me parece que esa va a ser una de las discusiones para si cambia el A veces signo del Michel gobierno. plantea propuestas interesantes Sí, también. sí, sí. Bueno, es alguien que conoce mucho la administración Mitchell es el que pública. había armado en su momento ese anexo que presentó más al presupuesto, diciendo, mira, hay 4,5 puntos del PBI que se pueden ahorrar en subsidios que Sí, están... parece un grupo que son más lo que significan individualmente cada uno de ellos que lo que juntan aritméticamente como votos entre todos. Es decir, Michel como un referente de lo que era la FIP, de todo ese ecosistema. él estaba apuntando y representante para- del masismo. Son- Olmos como un articulador. Son más dirigentes de la política hacia adentro que de la política hacia claro. afuera. No, bueno, entiendo que Michel quiere ser gobernador de Entre Ríos, Sí, ese es sí. su objetivo. El tema ahí, siguiendo lo que decía Noé, Sáenz, Paloma de Iglesia, ayer también dejó una frase interesante cuando dice, con el equilibrio fiscal no se come, no se cura, no se educa. No, es un hábil declaración. Debe ser muy divertido para un asado, Sí. pero Sí. Para jugar al truco. también Bárbaro, para ni jugar loco de pareja, Juaco, propio. Hola, muy buenos días allá en la República. Buen día, Lilita. Así que la Bullrich no quiere tomar un café con Máximo Kerner. Eso dice. Miren, yo me quiero tomar un café con Arturo Puig. ¿Está bien? ¿Está bien? Es más, después me voy a tomar un champagne con Joaquín Furriel. Epa, Un whisky con Laporte. epa. Un cognac con Raúl Lavie. Pero no todo la misma noche vas a terminar mal, Lilita. Bueno, ¿por qué no? Ya es momento de pasarla así. Vos no le hiciste nunca, Lanta. Con Raúl Lavie no. Una caravana. Tenemos que hacerla. Un locro con el Tano de Masterchef. ¿Locro le va a meter a todo eso? Una parrillada para base 6 con para Santo Biasati. Ay, sí, Salto debe ser muy divertido, Dicen ¿sabes? que- Sí, dicen que sí, sí. es Es muy un divertido. capo Biasati. Es muy divertido. Es un capo, una anaconda. 4 docenas de triples de Roquefort con Víctor Hugo. No sabía si me estaba haciendo un pedido. Ya. Haceme barrilete cósmico, Yoruba, dale. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Nico, yujú. La nota Sibeira. Y no te se va a ir. Oíme, cuando hay hambre no hay pan duro. Pero está Lantos, nombrando- este arco necesita un hat-trick. No, yo soy defensor, Lilita. Como Boca Vas metió muerto conmigo. ¿Cuántos goles metió Boca el otro día, Lilita? ¿Cómo, Ari? Boca, ¿Qué? ¿cuántos goles metió el otro día? Y Boca hizo 4, Y bueno, Lantos. Lantos, fíjate. ¿Hace cuánto que no haces 4, Lantos? No Qué seas- épocas, ¿no? Lila, no seas mala. No, no es de mala, es de realista. Miren, preciso alguien que me salte y me gane de cabeza. Alguien que lateralice y meta la estocada para el 9 que entra en diagonal. Lantos, necesito hacer el achique. Soy un hombre de familia, Lilita. Lantos, ¿qué me importa? Alguien que juegue pegada a la raya. Lantos, alguien que me haga un caño. Lantos, si no podés vos, tráeme el 5 de Chaco Forever, no sé. O hacé mejor, hacé como Macri y tráeme el 9 de Qatar, que Al además nueve debe de tener Qatar. guita. Está muy bien. Sí, claro. Lantos, no te olvides.
2 cabezazos en el área es gol. Es gol, así es. Gracias, Lilita, por la levedad. ¿No? Me trató muy levemente. Y nos plantó imágenes en la Ella está cabeza. enamorada de Siberia. Ella sí, y si no también tiene su cosa por el otro Fernando. Por también Alonso, cada tanto. Sí. Yo soy más defensor, lo mío es rechazar, no tirar cara. Bueno, está bien, no hay ningún problema. Yo acepto el rechazo. ¿Vos, Noé, con quién tomarías un café? No pasa nada. ¿Con quién tomarías un café Con vos, vos Noé? me encantaría. Para un café estoy, ¿eh? Un café. Ah, vos también. Mirá vos. Ahora les gusta todo tomar cafecito. Le metemos Baileys también al café. Que se pique un poquito. Bueno, no hay ningún problema. Me avisan y llevo el cafecito. Estamos. Vení cuando quieras. Que tengan buenos días. Buen Gracias, día, Lila, Lilita. gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a poner un poco el ojo en la calle, sigue moviéndose, sigue habiendo manifestaciones. Hoy hay una convocatoria importante, ¿no? Sí. Que reúne a varios sectores además, ¿no? Se van juntando, se van ensamblando. Bueno, hace algunas semanas tomaron esta decisión, ¿no? La CGT, las 2 CTA, los movimientos sociales, de ya no dejar a ningún reclamo en soledad, de intentar estar todo el tiempo todos acompañando todos los reclamos. Hoy se están dando 2 cosas en paralelo en el mismo lugar físico, porque ya arrancó la protesta de las pymes en Plaza de Mayo. La protesta de las pymes muy enfocada en la voracidad de Arca para ir a perseguirlas y a ejecutar cualquier demora que tengan en el pago de impuestos. Lo que estamos hablando todo el tiempo de los endeudados, de la mora, no es solamente ni con Mercado Pago ni con los bancos, sino que hay gente endeudada con las empresas de servicios públicos y hay gente muy endeudada con Arca, con el no pago o el atraso con el pago de impuestos. En las pymes esto se está empezando a ver. De hecho, ayer aparecía una encuesta del Observatorio Pyme en la que por primera vez, después de meses y meses y meses en que la primera preocupación de las pymes era la falta de demanda, bueno, en esta encuesta del Observatorio Pyme, por primera vez la preocupación fue el endeudamiento, el nivel de mora y el endeudamiento con, por ejemplo, Arca. Bueno, en este momento están las pymes reclamando ahí en Plaza de Mayo que Arca afloje un poco en este contexto y en un rato nada más se van a empezar a juntar en el mismo lugar físico, porque es frente al Ministerio de Economía, es decir, calle de por medio, los movimientos sociales, los movimientos de endeudados, que son una novedad de nuestro escenario político que están empezando a surgir en estos días, con la CGT, las 2 CTA, algunos partidos políticos para reclamar frente a Economía por el nivel de las tasas que el año pasado provocaron. Muy el importante, descalabro. ¿no? Esta marcha. Sí, muy importante. Hay que ver qué convocatoria tiene, porque Sí. realmente podría ser una nueva identidad surgida del plan Milei, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí. De hecho, la convocatoria es confluir a las 14 en el Ministerio de Economía, pero distintas ramas o distintos sectores se van a juntar en distintos lugares un rato antes con algunos planes diferentes. Me resultó interesante lo de Libres del Sur, que se va a juntar un rato antes, creo que a las 13 en la Catedral. Van a dar una vuelta por los bancos de la zona, van a ir a visitar a los bancos de la zona y después van a ir al Ministerio de Economía, poniendo también sobre la mesa el tema de los bancos, porque las críticas se han centrado mucho en Mercado Pago en los últimos días, pero la verdad es que los bancos están haciendo su parte del desastre. Y ellos también creo que marcharon... marcharon a Mercado Libre, Libre a comienzos de esta semana en las oficinas de Saavedra. El tema es que las empresas se manejan por las regulaciones que tienen. Bueno. O sea, yo quisiera que los bancos prestaran a tasas razonables. No lo hacen, pero no hay ninguna prohibición para que no lo hagan. Las tenían. Las tenían y el gobierno se las quitó y el banco va a tratar de sacar todo lo que pueda. Claro, O sea, la pelea que hay además entre los, digo de fondo, ¿no? Entre los bancos y Galperín es tremenda, ¿no? Sí. Desde Esa siempre, es ¿no? otra pelea. Pero las billeteras virtuales tienen muchos más endeudados, prácticamente el doble que los bancos. No solo eso, la tasa que cobran es de base el doble que la que cobran los bancos. El Claro. otro día hablábamos con Pero es más fácil de acceder. un referente del ecosistema fintech, de la cámara fintech, que decía el promedio, no la tasa final, pero sí el promedio del sistema bancario es del 70%, cuando la inflación está oscilando el 34-35% interanual. Es decir, los bancos cobran el doble de la tasa inflacionaria y las fintech o las billeteras virtuales cobran el 140%. Sí, Todo es una Es decir, locura. el doble Todo es de una los locura. bancos. pero con menos Pero riesgo. después vas al costo financiero total y ahí es donde te aparecen eso es tremendo. montos de
500, 700, 1500%. Bueno, el delirio. Claro, pero Sí. si fuera solo por eso, nadie elegiría una fintech. Eligen la fintech porque tiene menos requisitos. Claro. O sea, pues si vos mirás tasa contra tasa... No, pero además en el banco también es un clic, pero tiene más requisitos para dártelo. Entonces, porque hoy en día sacas un crédito por el home banking en 2 segundos, no requiere tanto, pero requiere que tengas un montón de datos que sigue estando regulado para los bancos, que para Mercado Pago no. Por eso sacan por Mercado Pago por desesperación. Y escuché un argumento ayer que decía, bueno, entonces los que no quieren que existan las fintech, o los que no quieren que haya alguien que pueda ofrecerle un préstamo a la gente que no puede acceder al préstamo bancario, en realidad lo que quiere es que esa gente no pueda acceder a préstamos. Como si el trabajo de la fintech fuera un gran favor para la gente. Que en el fondo es el mismo argumento que Milei cuando dice, bueno, si te estás muriendo de hambre y alguien te ofrece plata por tu riñón, ¿por qué no lo vas a vender? No, y como si estuvieran accediendo a préstamos para algún tipo de desarrollo productivo o lo que sea. Son préstamos para pagar el alquiler, para pagar la luz, son préstamos para llegar a fin de mes, ¿no? Mira, si ustedes quieren argumentos para discutir en este contexto, les ofrezco escuchar lo que dice el Gordo Dan y sus compañeros en Carajo respecto de la situación de la morosidad y las críticas que están surgiendo a las tasas abusivas que están cobrando. Arranquemos por el tape 1, por favor. Finalmente la marcha contra el endeudamiento de Mercado Lacra. Fíjate, es el jueves 20 de agosto. Sí. ¿Cómo estamos? 14:30 ¿mañana? Sí, mañana. Mañana estamos 19. En el Ministerio de Economía. Todo. En el Ministerio de Economía, ahí en Hipólito Yrigoyen. Pues sabemos que ahí queda la sede de Galperín, ¿no? Claro, o sea, es una marcha. Ahí Galperín. Es una marcha para reclamar, digamos, contra Galperín en el Ministerio de Economía. Sí. Y Halcón. Que en una habitación está Halcón. Van a ir a Galperín. lincharlo al halcón por culpa de Galperín. Claro. Bueno, para que aprenda el Halcón. Ay, a ver qué dice, por Dios. Pedí un crédito impagable con tasas de interés del 700% y endeudate por años al instante. Y está tocando voluntariamente ese botón en la... Pará, los cucas. Bueno, dale. ¡Pum! tócalo. ¡Ay, no! Total, después la borro. Gran oferta, ¿eh? Tac, los cucas. Estás tocando ahí. La deuda nos roba la vida. No fue un revólver en la cabeza, fue una motosierra en los salarios. Que le ganaron a la inflación. Bueno, tal vez si trabajaba de ñoqui en el sector público, no, pero bueno, Sí, joder. Bueno, 1000 argumentos erróneos, además de la indignación que te provoca la burla, ¿no? Abierta con ¿Y qué la problema gente para los endeudada. libertarios decirle ñoquis a policías, médicos, educadores? Médicos y educadores capaz no los quieren tanto, pero los policías los aman. Al margen de la bronca que pueda generar, qué grave error político en términos Además. comunicacionales creer que los que están endeudados hoy son todos cucas que no entienden educación financiera. Muchachos, la mayoría hoy de los argentinos tiene algún problema de endeudamiento y es porque la guita no alcanza. Igual si todos los endeudados fueran cucas, no ganan el año que viene. Por eso, entonces si el que está endeudado es porque hizo un clic porque no entendió el mensaje y es un cuca cabeza de termo o un ñoqui del Hoy Estado, publica- tienen un problema político muy grande en detectar. Ojo, esto le ha pasado a otros gobiernos también, ¿eh? En un momento te encerrás, le metés para adelante, soberbia, no escuchás, decís los que están enfrente son todos unos boludos y termina mal. Termina mal. Hoy publica el CEPA un estudio específicamente sobre el tema mora que muestra claramente cómo la mora se dispara cuando los salarios dejan de recuperar. Dejan de recuperar el bajón inicial. Es mentira que los salarios privados le ganaron la inflación. Lo digo porque era uno de los argumentos que se escuchaba ahí en la mesa de Carajo. Los públicos ni hablar, pero tampoco los privados le ganaron la inflación. Pero cuando dejan de recuperar el bajón inicial, se dispara para arriba la mora en los créditos que habían sido tomados previamente para suplir ese bajón inicial provocado por el fogonazo inflacionario. Es interesante el trabajo que viene haciendo Ariel Wilkis, que es sociólogo de la UNSAM sobre el tema deuda. Tiene un libro que se llama Una historia de cómo nos endeudamos con todos los gobiernos del regreso a la democracia. Y escribió algunas notas, ayer yo lo mencionaba en la nota del Destape, en Anfibia escribió algunas notas, donde dice, cada vez que hubo un régimen de deuda de los hogares que generó expectativas y esas expectativas fueron traicionadas, la energía acumulada buscó una salida política, ¿no?
una carta al presidente, un cacerolazo, un voto inesperado, pero siempre llegó, ¿no? Se pregunta cómo se traduce esto en política, ¿no? ¿Cómo va a terminar esto, este continente de deudores? Y ese es un problema para la democracia, no es solo para el gobierno de Milei, sino que va a quedar. Me vienen resultando muy interesantes últimamente las advertencias de Willy Cohen. Vieron que Willy está en esta de esto termina mal, en la Argentina ya hubo, clase media apedreando a los bancos. Que bueno, viene a hacer juego un poco con esto que toma Diego de Ariel Wilkis. Si quieren, tengo uno más para compartir con ustedes. Cortito, dale, uno más, el tape 2, dale. Sí, no termino de entender bien en qué momento nació todo esto, pero están sacados. O sea, su nuevo tema de cabecera es, no, voluntariamente tocamos para endeudarnos y no hay justicia que yo lo pague, si yo lo acepté. Claro, imagínate, es malo, y esto se lo quiero preguntar a Sic. ¿Qué precedente dejarías vos asentado, digamos, en la Argentina si de pronto enloquecieras y les dieras bola, digamos, a esta gente y les condonás, digamos, les perdonás la deuda? Mañana me endeudo con Dios y María Santísima y no le pago nunca más nada a nadie, nunca. De todo. O sea, literalmente vuelca la economía al día siguiente. Sí. Bueno, el mismo precedente que vos dejás sentado cuando haces un blanqueo permanente para la gente que no paga impuestos, ¿no? Este es el hombre dedo, ¿no? El que hablaba del hombre pulgar. Es bastante representativo son marginales, del además, quilombo todos político que ellos. tienen, igual al margen de... Marginales, no hay una línea. No hay línea. Va Milei todo el tiempo, va Caputo todo el tiempo. Pero son de origen marginal. Está bien, pero no son marginales en el esquema de comunicación del oficialismo. ¿Esto fue antes o después del casamiento de Cerimedo? Esto fue anoche. Después. Sí. Porque estos muchachos estaban en el casamiento de Cerimedo y hay fotos y todas esas cosas lindas. Nada, eso. Estamos ahí. Ahora en un minutito hablamos con Mati también de otra manifestación que hubo, porque la de hoy se suma, yo insisto, a una calle que se viene moviendo y mucho, y también de algún contratiempo para Sturzenegger, que nos va a contar Mariano, pero antes nos vamos rápidamente y velozmente a la Casa Rosada, donde está Jonathan Eguier, para reportarnos cómo sigue todo en el corazón del gobierno de Javier Milei. Nico Lantos y todo el pase, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Los escuchaba recién atentamente. Hay un operativo policial totalmente desmedido acá en la Casa Rosada, en las afueras, por la marcha la marcha de la Mora. Realmente yo, vengo siempre acá, que hay operativos y esta vez me parece una exageración total lo que está pasando afuera. Está todo blindado, de hecho yo tuve que entrar por otro lado en la Casa Rosada. Es rarísimo lo que está pasando en el día de hoy, con respecto al operativo de hoy. No es normal. No termino de entender si Milei va a venir después del Cónsul de las Américas. Milei habla en el Hotel Alvear 12:30, en el cierre del Cónsul de las Américas, está con varios funcionarios. Tal vez viene directamente para acá y por eso hay un operativo de este tipo de blindaje, pero exagerado. Realmente no tengo recuerdo de un operativo tan grande como este por una marcha que, por lo que yo veo de la parte del gobierno, parecería que va a haber 1 millón de personas afuera. No termino de entender el operativo que hay. No sé si están exagerando, si Monteoliva se quiere vengar de las tonterías que dijo ayer, porque la ministra de Seguridad ayer metió la pata otra vez. Acá hay ruido otra vez con Monteoliva ya. A ver, Monteoliva viene muy mal. Monteoliva fue muy cuestionada cuando salió con la bandera de Malvinas durante el Mundial. Acá adentro algunos decían tiene que dar un paso al costado. Lo de ayer fue muy grave para el gobierno. Monteoliva está diciendo una verdad. Monteoliva está diciendo una verdad, que es el tema de la fuerza de seguridad, de los uniformados que se están quitando la vida por los problemas económicos que tienen y los problemas de salud mental. Bueno, eso es una verdad. El tema es que para el gobierno está mal que Monteoliva salga a decir eso y reconocer que durante el gobierno de Milei hay problemas económicos y demás. Bueno, no entiendo si lo de hoy es Monteoliva, porque Monteoliva tuvo que salir a aclarar. Esto lo dijo ayer a la mañana y a la noche tuvo que salir con otro periodista a desdecirse. Bueno, no entiendo si lo de hoy es una movida de Monteoliva para tratar de decir estoy acá y está todo bien, o tiene que ver con alguna otra cosa. Insisto, el operativo es exageradamente desmedido. Eso por un lado. Que es lo que recién acabo de entrar, me llamó mucho la atención. Está todo el gobierno, digamos, en el Hotel Alvear en este momento. Estamos muy solos acá. Acaba de ingresar hace un rato el único funcionario que está en todo el gobierno, que es Lule Menem. El resto está en el Hotel Alvear. El gobierno está tratando de ganarle la disputa del Papa al peronismo. Va a ser interesante cómo se va a ir desarrollando esta
carrera de acá hasta noviembre, cuando venga el Papa a la Argentina. Están evaluando decretar un feriado en esos días donde va a estar el Papa. El Papa va a llegar el domingo 8 de noviembre y se va a ir el miércoles 11. Bueno, en esos días ¿Va a decir Milei en un tuit que el Papa decida si es feriado o no? Esperemos que no cometa ese error que cometió con la selección, pero se está evaluando que Milei decrete asuetos o feriados para los días donde esté el Papa en la Argentina. Va a estar en la ciudad de Buenos Aires, va a estar en la provincia de Buenos Aires también y va a estar en la provincia de Córdoba. El gobierno sabe que el peronismo también está manejando de alguna manera el tema con respecto a la iglesia, con algunas actividades en el conurbano y también en Luján. Bueno, empieza a haber una disputa ahí, por eso Karina Milei se reunió hace 48 horas con gente de la iglesia, se van a reunir ahora la semana que viene también con gente del Vaticano para terminar de llevar adelante este operativo de seguridad y te diría un operativo político, porque, a ver, Milei quiere tener una bilateral con el Papa León XIV, lo quiere llevar también Martín Menem, lo quiere llevar al Congreso, la va a tener claramente, bueno, quieren de alguna manera cooptar al Papa. Así que hay que ver cómo se da esa disputa en las próximas semanas, porque va a ser una disputa política. Suerte con eso, ¿no? Porque me parece que puede llegar a terminar saliéndoles como le pasó durante el Mundial, pero mucho más grande, porque acá en el Mundial había sido una cadena con varios actores. Acá va a ser el propio Papa el que cuando abra la boca va a entrar en contradicción con todo el relato que va a querer el gobierno de acá a noviembre instalar, que es que está todo bien, que están de acuerdo con todo lo que dice. Yo no me imagino un Papa que venga a la Argentina a tener un discurso contemplativo con el gobierno de Milei. La repercusión internacional, Johnny, que va a tener ese discurso seguramente, ¿no? Claro. Sí, acá están tratando de blindarlo de alguna manera, pero se les va a escapar. Saben que alguna palabra del Papa va a ser incómoda, lo saben. También dicen que va a ser histórico, obviamente, va a generar una relevancia que el Papa venga a nuestro país, pero ya están viendo que se les puede complicar la cosa y le quieren disputar por lo menos el relato del Papa al peronismo, que entienden acá que el peronismo va a tratar de apropiarse de un relato del Papa, que es el relato que viene teniéndose desde que asumió hace varios meses. Más que el peronismo, Johnny, al Papa. Es lo que viene diciendo Francisco desde hace mucho tiempo y los vínculos que Bergoglio en aquel entonces tenía en las organizaciones sociales, en los barrios, en los sectores que hoy están en la calle siendo muy críticos del gobierno. Tal cual. Saben acá que va a ser inconveniente eso, lo saben muy bien. Nada, es una moneda al aire, creo, el del gobierno con respecto a esto. Yo no creo que termine de blindar. Aparte se da meses antes del cierre de listas, en los últimos meses donde se va a estar discutiendo las PASO. Y hablando de las PASO, y te cambio de tema y último tema, a ver, recién me acaban de decir, el gobierno pretende hacer alianzas o confrontaciones acordadas, me dijeron recién. Atención a esto. En por lo menos 10, 12 provincias. ¿Qué es confrontación acordada? Acordar con el gobernador, decirle, bueno, nosotros te vamos a poner un candidato libertario, pero no nos vamos a pegar abajo del cinturón. Eso es uno de los planes que tiene el gobierno, además de las pocas alianzas que puede llegar a haber en algunas provincias. Y en otras, insisto, esta frase, ¿no? Confrontación acordada. La repito porque se va a empezar a repetir seguramente, que es, van candidatos de diversos colores, pero la Libertad Avanza y el PRO o el candidato local de alguna manera van a juguetear un poquito uno para el otro, sin golpearse demasiado, pero sí va a tener este candidato la Libertad Avanza. Y me acaban de decir que la Libertad Avanza y el PRO por ahora en la ciudad de Buenos Aires no pasa naranja, ¿eh? Está frío. Todo el plan que tiene Jorge Macri en la cabeza de ser el único candidato y poner una vice libertaria, me están diciendo, Macri es el candidato del PRO hoy. Nosotros estamos viendo qué hacemos, por eso yo ayer contaba, está saliendo a caminar gente, salió Luis Caputo, está saliendo Pilar Ramírez, hay que ver si nos salen más personas, hay que ver qué pasa con Diego Santilli, igualmente sigue la incógnita de Diego Santilli, puede llegar a ser un jugador de la Libertad Avanza si se empioja demasiado la negociación entre el PRO y la Libertad Avanza, que ya arrancó mal, digamos. Esa reunión de la semana pasada no arrancó bien, se supone que se van a reunir la semana que viene de vuelta, Ritondo, Santilli, los Menem, de Andrés, que es la mano derecha de Mauricio Macri. Por ahora no quedó bien eso, que está frío. Digo, va a ser un trabajo bastante largo, así que habrá que ver qué pasa con un interrogante ahí en la ciudad de Buenos Aires. Clarísimo, Johnny, gracias como siempre por el reporte y esperando a ver qué pasa ahí en la marcha, qué pasa ahí en la Casa de Gobierno. Así que cualquier novedad nos volvemos a comunicar. Le mando un abrazo. Un abrazo.
grande. Mati, vos venís siguiendo el tema de los trabajadores de la economía popular, de cómo se les viene complicando a ellos también, como a todos los argentinos, pero además particularmente porque hay desde el gobierno nacional y también desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires políticas que terminan complicándoles la vida, que les terminan haciendo aún más difícil sobrevivir. Sí, ayer hubo una gran marcha cartonera acá en la Ciudad de Buenos Aires, unas 7.000 personas, cartoneros y cartoneras que marcharon en la ciudad, son parte de 12 cooperativas de recuperadores urbanos que trabajan y realizan sus tareas acá en la Ciudad de Buenos Aires y que este miércoles hicieron una gran movilización para defender el sistema de reciclado con inclusión social, rechazar el nuevo esquema de licitación que propone el gobierno de Jorge Macri. Denuncian ahí que la nueva propuesta del gobierno de la ciudad habilita el ingreso de grandes empresas privadas, que son las que se hacen cargo de otra recolección, la recolección de la basura húmeda tradicional, la de los contenedores negros. Este es el esquema de los contenedores verdes, en definitiva, y del reciclado que los cartoneros se inventaron post-crisis de principios de siglo, y que construyeron ahí además un sistema, ¿no? Construyeron un sistema y representan no solo una nueva forma también en los últimos años de habitar la Ciudad de Buenos Aires, sino fundamentalmente de trabajar por la Ciudad de Buenos Aires. Y digo la ciudad porque es este caso puntual, pero pasa en todos los grandes centros urbanos y en lo que tiene que ver también con la recuperación de residuos que si no terminan en basurales a cielo abierto o mismo en las calles de la ciudad. En este caso es un ajuste que además viene acumulando para las cooperativas. La crisis no es un hecho aislado, es la continuidad de un proceso de desinversión y de hostigamiento sostenido, desde quitarle los carritos a los cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires hasta quitarles también, por ejemplo, o el recorte del transporte que tenían para llegar de distintos puntos del conurbano bonaerense a trabajar en centros de reciclado que el gobierno de la ciudad ahora parece, al menos en esta licitación, en este intento, pretende entregarle ese negocio a sectores de empresas que lo que denuncian los propios trabajadores. ¿A qué empresas? Bueno, no están los nombres porque es un pliego todavía que se va a publicar ahora a fines de septiembre. No vamos a pensar que es un negocio, ¿no? Por lo general, detrás de estas cuestiones siempre suele haber algún empresario amigo, algún negocio. El negocio de la basura es un negocio importante en la Argentina. ¿Cómo olvidar a Mauricio Macri diciendo se roban nuestra basura? ¿No? ¿Se acuerdan de eso? Exactamente. Ahora, también lo que hay de fondo, este es el caso puntual de la Ciudad de Buenos Aires y lo que pretende Jorge Macri. De fondo hay una nueva crisis de los cartoneros que, producto de, entre otras cosas, la apertura de importaciones de basura, que se liberó por completo a comienzos de este año. Básicamente entran rollos, bobinas, todo lo que los trabajadores acá recuperan, reciclan y venden a la industria local. Ahora se puede importar de afuera. Eso hizo que bajara el precio de la tonelada de cartón o de los materiales que reciclan. Y además, la caída del consumo también les impacta. Hay menos cartón, menos consumo, menos envases. Y también la crisis social y laboral que arroja más personas a la calle a cartonear. No necesariamente todos organizados en cooperativas, pero mucha gente, y lo vemos permanentemente en la ciudad, revisando los tachos. Todo eso ha generado un combo muy complejo, por lo que están hablando de la nueva crisis de los cartoneros. Y en este caso puntual, en la Ciudad de Buenos Aires, advierten que hay 7.000 puestos de trabajo en peligro de una cogestión que hay entre las cooperativas y el gobierno porteño desde hace 20 años. No es nuevo, más o menos siempre se había mantenido en funcionamiento, más allá de que en los últimos tiempos, producto de la desinversión del gobierno porteño, también hubo algunas complejidades. Hubo un incendio en uno de los centros en la ciudad que también afectó ahí por lo menos 1.000 puestos de trabajo. La falta de mantenimiento y de inversión es lo que también están denunciando, pero que venía funcionando hace 20 años y que por alguna razón ahora Jorge Macri lo quiere cambiar, que es parte también de su política de limpiar, entre comillas, la calle, ¿no? Mostrarse en contra de. Lo que dicen los cartoneros es, en el fondo, lo que no quieren es que estemos en la calle. Ver en la calle gente pobre trabajando. Que eso es un poco más el mensaje de fondo que dicen que existe. Me acuerdo de una tira histórica de Mafalda, ¿no? Que iban caminando con Susanita y se quejaba, decían que feo que hay gente pobre, y Mafalda expresaba por su preocupación y que hay que hacer algo por ellos, y Susanita contestaba algo así como, ¿por qué vas a hacer algo por ellos cuando lo que puedes hacer más fácil es esconderlos? Ahora vos fíjate, vos tenés ayer una movilización muy grande de cartoneros, hoy a la mañana de pymes, a la tarde de endeudados, y ojo, no solo acá en la Ciudad de Buenos Aires, en Tierra del Fuego
Diego, hace semanas que están en paro por tiempo indeterminado los docentes de la provincia. Tenés por estas horas varios desalojos muy violentos de comunidades en distintos Mapuches. puntos del país. Todo se va generando en un clima de tensión que a veces lo ves más, a veces lo ves menos, a veces está más o menos en la noticia y en la conversación, pero que por abajo hay una situación ahí que va escalando también. Absolutamente. Nos quedan 5 minutos nada más, pero una mala noticia para Sturzenegger es una buena noticia para todos y no quería terminar este programa sin darnos ese momento. Mariano Martín. Sí, gracias, Nico, porque vos arrancaste el programa con un sticker que solés utilizar. Yo te voy a replicar con un meme. ¿Viste el que dice, che, y si esto sale bien? Bueno, la respuesta sería, flaco, hay una entidad empresaria que está yendo a la justicia para cuestionar la reforma laboral de Federico Sturzenegger. Ya es el final, digamos, ya dio toda la vuelta. Hemos contado en varias oportunidades acá en El Pase, algo que no tiene tanto giro en otros medios de comunicación, por eso es fácil trabajar sobre primicias, entre comillas, porque hay medios que evidentemente no están muy interesados en recoger esto, que es un malestar creciente y ahora organizado y volcado a la justicia del empresariado argentino contra la reforma laboral. La reforma laboral que está en vigencia, que tiene algunos artículos cuestionados y que muchos de ellos, también lo contamos en exclusiva en el Destape, quedan paralizados, congelados en el tiempo, producto del propio peso, de la propia torpeza con la que ha sido diseñada. La última novedad es que la Justicia del Trabajo recibió en los últimos días un amparo impedido de inconstitucionalidad de un artículo de la reforma laboral y de la reglamentación que hizo Federico Sturzenegger a través del decreto 407/2026. ¿Qué dice la reforma en esta materia y qué dice la reglamentación de Federico Sturzenegger? Básicamente interviene en los mecanismos de financiamiento de las cámaras empresarias. Sí, esas cámaras que se sientan con los sindicatos, que negocian en paritarias permanentemente y que están llamadas a ser las grandes beneficiarias de la reforma laboral. ¿Quién podría dudar que, de hecho lo han manifestado en muchas ocasiones, la Cámara de Comercio, la Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Bancos, todas ellas han celebrado, algunas con más o menos énfasis, la reforma laboral de Javier Milei? Bueno, muchas de ellas están trabajando y por lo bajo, Nico, en estos amparos. La primera que lo presentó es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, básicamente la contracara de la Unión Obrera Metalúrgica en la paritaria, que dice que la reforma laboral se metió en el mecanismo de financiamiento de ADIMRA. ¿Cómo hace para subsistir la Cámara Empresaria? Bueno, la Cámara Empresaria se nutre de un aporte que captura de cada una de las empresas que integran esa actividad y que representa un monto sobre el salario de cada trabajador. Básicamente, ADIMRA... Es muy parecido a lo que hacen los sindicatos, digamos. Bueno, en el caso de los sindicatos son los trabajadores, en el caso de las cámaras empresarias son las empresas. Eso rigió durante décadas, Nico. Es un mecanismo que está instalado en la Argentina y que hace a los sistemas de negociación salarial y convencional en la República Argentina. Hasta que llegó Federico Sturzenegger con el gobierno de Javier Milei y la escuela austríaca. La escuela austríaca lo que dice es: nosotros no podemos permitir mecanismos de recaudación forzosa entre los empresarios con destino a una cámara empresaria porque eso altera la libertad de negociación. Bueno, lo que hizo Sturzenegger es en la reforma laboral primero y luego en una reglamentación que avanzó mucho más que la letra de la reforma laboral en este mecanismo y básicamente le dijo: ustedes pueden recaudar, pero solamente hasta el 0,5% del salario de cada trabajador con destino a la cámara empresaria. Hoy ADIMRA estaba cobrando el 1%. Les cortó a la mitad de los víveres. Sí, hoy está recaudando no menos, hice un cálculo muy conservador, Nico, no menos de $20 millones anuales ADIMRA entre las cámaras empresarias. Lo que hace la reforma laboral es... les pone como tope el 0,5%, es decir, 10 millones, pero además les establece, y esto lo dijo Sturzenegger, que solo podrán recaudarlo de las cámaras, de las empresas que están afiliadas a la Cámara, no de todas las que integran el ecosistema metalúrgico. Bueno, ¿qué viene después? Además de los metalúrgicos, va a haber novedades en las próximas horas con las cámaras de comercio
y el instituto creado entre esas cámaras y el gremio de comercio. Bien, una mala noticia para Sturzenegger, es una buena noticia para todos los demás. Cortito antes de irnos, pues ya nos estamos yendo, esto que vos decís de que algunos medios omiten algunas cuestiones. Hace 4 días contamos acá que la secretaria de Malvinas trabaja con el Foreign Office, no salió en ningún lado, es raro. Es raro. Gente, nos vamos. Viene Verdades Afiladas, viene Adrián Murano. Quédense con toda la continuidad del Destape y nosotros nos reencontramos mañana para hacer el pase. Que tengan muy buenas tardes, compañeros, Adiós. equipo. Chau, chau. Nos vemos. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070.